Hola, ¿cómo están, amados hermanos? Un placer estar con ustedes en un día más. En este día vamos a ver el tema número 2. Vamos a analizar los evangelios sinópticos. Vamos a ver un poco de cuáles son los evangelios que se denominan sinópticos, cuáles son sus características. Y vamos a orar primeramente para poder empezar este tema. Amén. Amado Dios, gracias, Señor, por tenernos con bien una vez más, Señor, para compartir de tu palabra juntos, Señor. Bendito Dios, te ruego, Padre, que seas tú guiándonos. Bendice a los hermanos que están viendo este tema, Señor, que están viendo este video, Padre. Guíanos en tu camino, Señor, para cada día ser mejores, para agradarte a ti, para darte gloria a ti, Señor, para honrarte, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Tennos siempre en la palma de tu mano, bajo la sombra de tus alas, Señor. Gracias, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, los evangelios sinópticos, ¿sí? Los evangelios sinópticos son los libros que cuentan la vida de Jesús, ¿no? Y sus enseñanzas también. Nosotros tenemos 4 evangelios, los que vamos a estudiar en este módulo. El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como están en la Biblia. Sin embargo, se cree que por su fecha de creación, ¿no?, ha sido Marcos el primer evangelio que se ha escrito, y el último Juan, que antes no estaba en los evangelios, pero luego se los incluyó, ¿sí? Ahora, existe eso como una teoría nada más, hermanos, porque hay muchas tendencias de que no es, si es lo que se llama la fuente Q, ¿sí? Van a haber muchas teorías en internet, por eso quería hacer referencia a esto, que se cree que Mateo, Marcos, Lucas y Lucas, que son los evangelios sinópticos, esos 3 son los evangelios sinópticos, provienen de un esquema, de una tradición común, que había una fuente famosa que era la fuente Q, que tenía relatos de Jesús mismo, que las cosas que habían hecho. Muchos de ellos se perdieron, ¿no? Y entonces se cree que estos 3 libros han sido los que se han rescatado esas teorías, esas escrituras de estos evangelios, ¿no?, que se le conoce como fuente Q. Sin embargo, nosotros, basándonos en la palabra del Señor, en la Biblia que nosotros tenemos, es que vamos a analizar estos evangelios, ¿sí? Como hacía referencia, para que se sepa solamente como historia, la fuente Q narraba la predicación de Jesús, ¿no?, pero no incluía la pasión de Cristo, ¿no? A lo que se refiere pasión de Cristo es a su muerte, la crucifixión de Jesús, la resurrección de Jesús, ¿no? Y tenía muchas tradiciones orales, muchos testigos de una logia que se creía que ellos coleccionaban los escritos de lo que hacía Jesús, ¿no? A eso se denomina esa fuente, para que ustedes tengan conocimiento. Sin embargo, vamos a empezar nosotros viendo estos, a grandes rasgos, estos 3 evangelios que son los sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas. Yo los he puesto en esta presentación en el orden que tenemos en la Biblia, pero se cree que Marcos ha sido el primer evangelio, ¿no? Prácticamente se demuestra, digamos, ¿no?, que es el primer evangelio. Mateo, pues, como nosotros sabemos, era un publicano que recaudaba impuestos, ¿no? Es el autor de Mateo, que Jesús lo llamó para formar parte de sus 12 apóstoles, ¿no? Él personalmente, algunos evangelios lo nombran como Leví, pero Leví era el que estaba en la prueba, de la tribu de Leví, ¿no?, los que se mencionaban. Así que esto es relativamente solo para conocimiento, que Mateo es el autor del evangelio, ¿no? Se cree que Mateo escribió el evangelio en una forma primitiva hace unos 60 o 70 años de su redacción definitiva, en el año 80 probablemente, obviamente después de Cristo, y el idioma empleado fue el arameo, ¿sí?, porque era para los judíos. Sin embargo, todos los evangelios han sido escritos en griego, pero se creía que este ha sido escrito en arameo porque era para el pueblo judío, que en aquel entonces ese era su idioma, ¿sí? ¿Para quiénes estaba destinado este evangelio? El evangelio de Mateo estaba destinado para los judíos que se cristianizaban, digamos, ¿no?, lo que ahora se llama judíos mesiánicos, para que ellos conozcan de Jesús, que era el Mesías, y que a través de él había salvación. Entonces lo escribe directamente para ellos, ¿no? Y se traduce a varios vocablos. Hay varias referencias del Antiguo Testamento que refiere a esa ley, ¿no? Ahora nosotros tenemos también como comentario que Mateo escribió en griego, aunque algunos creen que se escribió en arameo, como les iba mencionando, porque es un evangelio destinado justamente al pueblo judío. Repito esta parte porque es importante.
Sus escritos complementan y abarcan más de lo que su predecesor Marcos, que es el que escrito primero, sigue el mismo esquema, pero tiene muchas otras partes también que vamos a ir notando cuando estudiemos este libro. Mateo tomó el 50% del material del Evangelio de Marcos, y a eso se adiciona algunas otras, por eso es que hay mucha coincidencia en esto, que es lo que se cree que han sacado de la fuente Q, ¿no? En la que han escrito Mateo y Marcos, ¿sí? El Evangelio de Marcos, el autor fue Marcos, que probablemente era secretario de Pedro, del apóstol Pedro, y se escribió el Evangelio basándose en relatos de los discípulos, principalmente en los de Pedro, ¿no? Que fue quien fue testigo presencial de muchos hechos que él fue narrando. Pero nosotros sabemos, amados hermanos, que la Biblia es inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Que el Señor en su poder ha permitido que conozcamos eso, porque como sabemos, dicen los evangelios también que muchas otras cosas hizo Jesús, pero que no están escritas ahí. Está escrito lo que nosotros necesitamos para poder creer en Él y ser salvos. Entonces Dios tiene el control de todo esto. La fecha aproximadamente fue en los 50 y 60 años después de Cristo, y fue escrita en griego, ¿no? Desde Clemente de Alejandría es la tradición situar el lugar de la composición en Roma, por eso es que sabemos más o menos que ha sido en esa época, ¿no? En la que se escribió Marcos. Y estaba destinado a los cristianos provenientes del mundo pagano, a lo que eran los gentiles, ¿no? Es a lo que hacia nosotros es que estaba dirigido este evangelio, ¿no? Bien. Podemos ver también que Marcos escribe sus relatos basados en los apóstoles y testigos esenciales de hechos. O sea, los evangelios han sido escritos no necesariamente solo por historias o porque alguien contó algo, sino porque han sido presenciales, personas que han visto las situaciones que han pasado, que están escritas en los evangelios, ¿no? Y es un material invaluable porque son prácticamente las enseñanzas de Jesús con sus palabras, las que están escritas en los evangelios, ¿no? Marcos también escribió en griego, como los otros evangelistas, el libro de Marcos, ¿no? Y esto va dirigido a la iglesia fuera de Israel, a los gentiles también, ¿no? Se hizo mayor referencia a ellos porque en realidad los judíos muy radicales son los que han rechazado a Jesús y prácticamente han incitado para que su crucifixión se dé, ¿no? Han sido herramientas o instrumentos más bien para que pueda pasar esta situación. Y se usa un vocablo muy especial, característico de fuera de lo que es el pueblo de Israel, ¿sí? El Evangelio de Lucas ha sido escrito por Lucas, que probablemente era médico de Siria, se cree que era de Siria, y cita a Pablo. Prácticamente Lucas es el que también ha escrito el libro de los Hechos, que escribía a una persona, ¿no? Teófilo, porque hace referencia a esto, ¿no? Y se cree que es de 70-80 aproximadamente después de Cristo. En el año 70-80 se escribió esto, y también en el idioma griego. Lucas escribió fuera de Palestina, probablemente se cree que se escribió en Grecia el libro de Lucas, y estaba también dirigida a los cristianos, a griegos, romanos, a todos los que eran gentiles, a los otros pueblos fuera del pueblo judío, ¿no? También es importante mencionar que Lucas era el único evangelista que no es judío, ¿no? Lucas no era judío. Bien. Las fuentes que se usan en Lucas, el 70% es material de Marcos, y dispone de algunas fuentes propias y exclusivas, ¿no? Que ha sido inspiración, se cree que de la fuente Q, sin embargo, ha sido inspiración del Señor, en la que habla justamente de la Virgen María, de la que cuando era virgen, cuando el Espíritu Santo la visitó. Entonces uno se cree que todo eso ha sido de la fuente, ¿no? Probablemente sea una fuente más antigua involucrada en los evangelios, porque desde que murió, prácticamente más bien concibió a Jesús, era muchos años atrás, y él escribe acerca de eso, ¿no? Ellos ni siquiera habían nacido, prácticamente Jesús no había nacido aún, ¿no? El comentario, referente al comentario que hace Lucas es un excelente, es un magnífico escritor, no tiene una personalidad, una recopilación muy meticulosa de todas las tradiciones orales que llegaron a los oídos, utiliza las mismas fuentes que Marcos y Mateo, pero las enriquece, da un nuevo aporte, por eso los relatos son precisos, y tiene un estilo más exclusivo,
y su vocabulario es mucho más de gente, de persona más preparada. En realidad, cuando nosotros leemos el libro de Lucas es muy lindo leerlo, ¿no? Se entiende bastante bien y es muy propio para hablar, ¿no? El último evangelio que ha sido incorporado ha sido el evangelio de Juan. No sigue el esquema de los evangelios sinópticos, por eso es que Juan no es un evangelio sinóptico. Y se dispone fuentes propias, ¿no? Porque Juan de Zebedeo es el autor y es el discípulo más joven al que Jesús llamaba cariñosamente el hijo del Tureno, el discípulo amado, que uno decía, ¿no? Estaba destinados definitivamente a los cristianos del origen heleno, perseguidos por Roma, ¿no? A los helenistas que se denomina. Y se cree que ha sido el año 95, fue el último que escribió, más o menos después de Cristo que se escribió, y también se escribió en griego este evangelio, ¿no? Y el lugar en el que se escribió, tanto como el Apocalipsis, se cree que fue en la isla de Patmos, donde fue desterrado, ¿no? Juan. Él estaba ya solo. Y ahí es cuando se reveló Dios, el Espíritu Santo, y él escribió este libro, escribió el Apocalipsis, vio muchas cosas maravillosas, que es lo que tenemos ahora en el libro de Apocalipsis también, porque es el mismo autor, ¿no? Todo el Evangelio está encerrado en la vivencia al lado de Cristo, no solo en unas fuentes en las que alguien más pudo decir, sino que de personas que realmente han estado al lado de Jesús, como él ha estado al lado de Jesús. Entonces él refleja en el evangelio absolutamente toda su cercanía con Cristo, ¿no? El evangelio de Juan también es un evangelio muy meditado, ¿no? Se ha vivido una terrible situación en la iglesia, porque ya era perseguida, han sido martirizados, han sido encarcelados. Muestra, ¿no?, lo más crudo del evangelio, se podría decir, ¿no? Y tiene una redacción definitivamente que es obra de los discípulos que han visto a Jesús en todo el proceso, ¿no? Juan escribió también, como me comentaba, el libro de Apocalipsis, que es una obra literaria maravillosa, que definitivamente un libro de revelaciones increíbles, ¿no? Que en todo prácticamente encadena las enseñanzas maravillosas de Cristo, el cómo vivir al lado de Jesús y el hombre correcto que ha sido Jesús siempre en su proceder, porque tenía el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces es importante que sepamos que los evangelios se dividen en los evangelios sinópticos también, pero son los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, siendo Marcos el primer libro escrito y Juan ha sido el último, y que se ha incorporado a los evangelios, el que no se denomina evangelio sinóptico. Los evangelios sinópticos tienen la característica de seguir como un patrón, se podría decir, ciertas características que tienen similares, ¿no? Claro que hay algunas diferencias entre los evangelios que vamos a estar viendo en cada uno de los que vamos avanzando, pero esto es importante que nosotros sepamos, hermanos. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Ha sido un placer estar con ustedes, siempre es un placer. Nunca nos olvidemos, hermanos amados, que si no fuera por el Señor nosotros no seríamos nada, y que debemos creer en el evangelio, porque eso nos lleva a Cristo y estamos cada vez más cerca del reino. Que el Señor los bendiga. Ha sido un placer servir.